Bueno, tenemos una de las aplicaciones que más importantes de los diodos son las compuertas lógicas, ¿sí? Esto ya es una aplicación de estos diodos, que pues realmente las utilizamos, ¿no? Ya en circuitos lógicos o en cualquier sistema digital, están las compuertas lógicas, ¿sí? Y esas se construyen a base de diodos o de transistores, dependiendo de la tecnología. Vamos a ver ahorita lo que son las compuertas lógicas con diodos. Bueno, para ver lo que es una compuerta lógica, es una configuración en paralelo. Estas compuertas necesitamos dos entradas para tener una salida. Aquí ya tengo tengo el diagrama de una compuerta OR con diodos, ¿sí? Tengo las dos entradas, entrada 1, entrada 2 y la configuración de diodos y la salida, que esta sería nuestra salida de la compuerta. Y una resistencia de carga. Todo circuito tiene que tener una carga y normalmente en los ejercicios pues lo hacemos con resistencias. Esa es nuestra carga de nuestro circuito, o donde se va a disipar el voltaje que no requerimos. Ahí es donde siempre se va a conectar lo que es a donde lo vamos a aplicar. Yo aquí voy a conectar cualquier sistema donde quiera yo aplicar esta compuerta lógica. Bueno, vamos a empezar cómo es el funcionamiento de una compuerta lógica de OR. Voy a escribir su tabla de verdad para comprobar que realmente este circuito me esté dando lo que es la tabla de verdad de la compuerta lógica OR. Voy a insertar una tabla. Tengo dos entradas, una salida, dos entradas, una salida. Bueno, entonces aquí tengo esta tabla. Vamos a ponerle que la entrada es voltaje 1, voltaje 2. Y nuestra salida de voltaje V0. O veo, ¿no? De salida. Bueno, cuando tengo 0 en la entrada 1 y 0 en la entrada 2, que son las posibles combinaciones de esas dos entradas, tengo 0 en la entrada 1 y 1 en la entrada 2. La otra combinación es cuando tengo 1 en la entrada 1 y 0 en la entrada 2, y cuando ambas son 1. Su salida lógica, ¿cuál sería? Cuando es una compuerta OR, la compuerta OR que me representa es una u otra. Con que tenga una entrada activada, ya la salida va a ser un 1 lógico o una salida en un nivel alto. ¿Estamos de acuerdo? Es 0, ¿no? Sí. Sí, sería 0. En la siguiente entrada, digo, en la siguiente combinación, 1. En la siguiente es 1 o 0, 1. Y en la siguiente sería 1. Ok. Esa es nuestra tabla de verdad de esta compuerta OR. Ahora vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver para la primera combinación. Para la primera combinación, pues tengo que la entrada 1 y la entrada 2 pues van a ser 0. Aquí déjenme, si lo puedo borrar porque aquí tengo
Aquí me los voy a borrar. Cuando en las dos entradas son 0, ¿cómo funcionaría mi circuito? Pues los dos no están alimentados. Tengo que tengo 0, 0. No tengo el voltaje mínimo requerido para que el diodo de silicio se encienda o esté en polarización directa o en circuito cerrado. Por lo tanto, se comportan como un circuito abierto. ¿Y el voltaje en salida cuánto sería? Si los dos no tienen el voltaje suficiente para poder encenderlo, el voltaje de salida, ¿cuánto sería? ¿Cero? Cero, ¿no? Entonces tengo aquí que el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje de salida. Aquí tengo, vamos a alimentarlo con 10 volts, ¿sale? Su alimentación, voltaje de entrada, va a ser de 10 volts tanto para el voltaje 1 como el voltaje 2. Este va a ser de 10 volts. Entonces tengo que sería 10 volts. Digo, no, 0 volts. 0 volts. Y aquí va a ser 0 volts de salida. ¿Sí? Ahora tengo que en la entrada 1 es 0 y en la entrada 2 van a ser 10. ¿Cómo se comporta este circuito? Tengo que el primer diodo se va a comportar como un circuito abierto, por lo que ya habíamos dicho, no tiene el voltaje suficiente para poder encenderlo. Y el diodo 2, sí tengo 10 volts, entonces por lo tanto, la corriente de esta fuente me quedaría, el circuito equivalente o el redibujado me quedaría de esta forma. Entonces checo que la corriente de esta fuente viene en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Y la corriente va en el mismo sentido que el símbolo del diodo. Por lo tanto, el diodo 2 está en polarización directa. Y entonces el voltaje en la salida, ¿de cuánto sería? Serían 10.7. 10.7, a ver, checamos bien, serían 10 volts de entrada, ya lo tengo aquí. No, sería No, 9.3. Sería un voltaje de 9.3, donde yo digo que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje en la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Y el voltaje en la resistencia va a ser igual a la corriente por la resistencia. Y esto va a ser igual a 9.3 volts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo saco? Pues nada más aplicando leyes de Kirchhoff de voltaje. Tengo que serían los 10 volts positivos menos el voltaje del silicio, que es de 0.7 volts, menos el voltaje en la resistencia. Esto es igual con 0. Voltaje en la resistencia, pues es igual a 9.3 volts. ¿Alguna duda? Ahora, si quiero determinar la corriente, pues aquí tengo que el voltaje en la resistencia es igual a la corriente por la resistencia. Entonces tengo que es corriente por la resistencia. Y esto es igual a 9.3 volts. Despejo corriente y me queda que la corriente va a ser igual a ¿cuánto? La resistencia es de 1 kilo
Y la corriente va a ser igual a ¿cuánto? 3 miliamperes. ¿Cuánto? 9.3 miliamperes. 9.3 miliamperes. Ok. Ya tengo la corriente que va a circular por este circuito y tengo el voltaje de salida. Por lo tanto, si tengo 9.3 volts, no, aquí es 0, aquí es 10 y el voltaje de salida es 9.3 volts. Es un voltaje que sí me puede, es un nivel alto, por decirlo así, es un nivel alto nada más. Sí puede encenderme ese voltaje un LED o puede, pues con sí me enciende un LED, que es el que yo podría poner para visualizar la señal de salida, ¿sí? Ahora hacemos el siguiente, combinación. Esta es la combinación de 0, 1. Vamos a hacer la de 1, 0. Y pues realmente nos quedaría el mismo circuito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora el diodo en la entrada 1 voy a tener 10 volts. Y en la entrada 2 voy a tener 0 volts. Por lo tanto, se va a comportar como un circuito cerrado, o más bien va a conducir nos quedaría de esta forma nuestra fuente. Va directamente a tierra y esta entrada nos quedaría como un circuito abierto. Y la resistencia de carga. Y ese sería mi voltaje de salida. Por lo tanto, me doy cuenta que queda exactamente igual que este circuito. ¿Estamos de acuerdo? Tengo menos más menos y más menos. La corriente va en este sentido, por lo tanto está conduciendo, y el voltaje de salida pues igual sería los 9.3 volts. ¿Estamos de acuerdo? No es necesario hacer el análisis, ya lo tengo aquí, es exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces tengo que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje en la resistencia y va a ser igual a 9.3 volts. La corriente pues vendría siendo lo mismo porque tenemos el mismo diodo de silicio. Entonces ahora tengo la entrada 1 es 10, 0 y la salida es 9.3 volts, ¿sale? Ahora tengo que las dos entradas son 1. Cuando las dos entradas son 1, los dos diodos van a estar en polarización directa. ¿Estamos de acuerdo? Y de esta forma nos queda el circuito de cuando tengo la entrada 1 con un valor alto o 10 volts y la entrada 2 con un valor alto que es 10 volts, ¿sí? Nos queda menos más menos más menos y más menos. En ambos casos la corriente va en el mismo sentido del diodo, por lo tanto pues están en polarización directa. En este caso, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo lo analizaríamos?
Pues es que las dos ramas tienen la misma tensión. Ujú. Entonces, como está en paralelo, pues sería como si estudiáramos solamente una rama y quedaría igual que el caso 2 y 3. Ok, esto nos queda de igual forma. Podemos considerar nada más una rama, como dice su compañero, y nos quedaría de esta forma. Están en paralelo, los voltajes tienen que ser lo mismo, entonces nos quedaría de esta forma. Y ese sería mi voltaje de salida. Por lo tanto, tengo que el voltaje de salida va a ser ¿cuánto? 9.3. 9.3 volts, ¿no? Menos más, más menos y más menos. Y vemos que realmente sí nos está funcionando como una compuerta OR. Lleno mi tablita y tengo que serían 10 volts y 9.3 volts de salida. Sí, y este sería el comportamiento de la compuerta OR. Ok. Si yo quisiera visualizar por medio de un LED nuestra señal de salida, yo le voy a poner aquí un LED, el LED de color que ustedes quieran. Vamos a ponerle una resistencia para protegerlo, si es necesario, si no, pues se la quitamos y nos quedaría de esta forma nuestro circuito. Este sería un LED. Vamos a suponer que es un LED verde. Verde. Si yo quisiera saber el voltaje que tengo en la resistencia del LED y el voltaje del LED, pues tendría que hacer mi análisis ya del circuito completo. ¿Estamos de acuerdo? Sería considerar eso, ¿no? El LED. Sí. Es agregarle a este circuito esta otra parte, ¿sí? A ver, déjeme checarle. Bueno, no se puede. Bueno, eso lo hacemos posteriormente. Esta sería la práctica 2, es lo que ya les estoy queriendo decir, ¿sí? Realmente mi compuerta OR vendría siendo hasta este punto, ¿sí? Mi compuerta OR es hasta este punto. No va integrada a la resistencia, ¿sí? Esto lo vamos a integrar para poder visualizar nuestra señal de salida, porque si no, no vamos a poder visualizarla, ¿sí? Entonces, para poder hacer la práctica y poder visualizar la señal de salida, pues vamos a integrarle lo que es la resistencia de protección para el LED y el LED que ustedes quieran, ¿sí? Y en la tabla, en la salida voy a tener también la corriente de salida, la corriente, déjenme aquí, ya, es que no me deja larga la, a ver, déjenme ver si ya puedo aquí insertar otra, más, aquí está. Entonces en el reporte ya tendría yo que insertar el voltaje. Bueno, primero las corrientes. Aquí sería la corriente
en el diodo. Después tengo el voltaje en la resistencia 2, que vendría siendo esta, y voltaje en el LED, ¿sí? Es lo que vamos a determinar para lo que es la práctica, ¿sí? Entonces, vamos a determinar esto. Recuerden, se determina tanto teórico como práctico. Ustedes sacan sus valores. Aquí vuelvo a repetir, ustedes van a alimentar con lo que ustedes tengan en casa. No sé si tengan una fuente de 5, de 10, de 12, de 7 volts, de 8, de 9, porque a veces ocupan las pilas. Es lo que ustedes van a alimentar, hacen su análisis y aquí es con lo que van a reportar, ¿sí? Lo que es la parte teórica, una tabla para la parte teórica y otra tabla para la parte práctica, ¿sí? Y van a sacar lo mismo, el porcentaje de error que existe de tanto de la parte teórica contra la parte práctica. ¿Sí me explico, muchachos? Aquí ya tenemos este valor. Por el momento tenemos que este es de 9.3 miliamperes, ¿no? Digo, de 9.3 miliamperes. Ok, entonces tenemos, y ya nada más ustedes tienen que determinar la resistencia del diodo. Y esta, pues ustedes saben qué corriente necesito para que el diodo funcione correctamente. Muchachos. ¿Puede repetir la pregunta, profesora, por favor? ¿Qué corriente necesita el diodo para que funcione adecuadamente? De 15 a 20 miliamperes, ¿sí? Ahorita yo hice este análisis, pero ustedes tienen que ver, tener en cuenta eso, que aquí la corriente de LED tiene que ser de 15 a 20 miliamperes, ¿sí? Tienen que calcular el arreglo de las resistencias para que les dé esa corriente. Entonces, para hacer la práctica, tienen que ver con cuánto están alimentando para poder determinar el valor de estas resistencias y que les dé los de 15 a 20 miliamperes. Pueden ser 15 miliamperes, 18, 19 o 20 miliamperes, ¿sí? Entonces ustedes tienen que hacer los cálculos para que en este LED o en la salida tenga yo lo que es 15 a 20 miliamperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me explico, muchachos? Sí. ¿Sí? Entonces, este sería mi experimento 1, lo que es la compuerta OR. Y el experimento 2 sería la compuerta AND. Y este sería el diagrama de la compuerta AND, ¿sí? Tengo igual mis dos entradas, los dos diodos, pero ahora si se dan cuenta están invertidos. Tengo la resistencia de carga y otra fuente adicional que es de corriente directa igual de 10 volts, ¿sí? Esta la pueden cambiar, no es necesario que sea igual que esta, ¿sí? La pueden cambiar, pero pues si yo estoy alimentando en mi placa de prueba o en el protoboard, pues puedo ocupar el mismo voltaje de las otras dos entradas. ¿Sí me explico? Sí. Vamos a hacer el análisis de esta compuerta AND. No sé si tengan una duda de la compuerta anterior.
No, profe. No. Bueno, entonces continuamos. Tengo lo que son las entradas, igual B1, B1, B2, y B, 0, o B de salida. Ok. La compuerta A es es una multiplicación, es una, es una y la otra para que me dé una salida en nivel alto, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí, vamos a ver las posibles combinaciones de las dos entradas, que es cuando tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿sí? Entonces, como digo que es una multiplicación o es y, es cuando tengo 0 y 0, la salida va a ser 0. 0. Cuando tengo 0 y 1, 0. 0. Cuando tengo 1 y 0, 0. Y solamente va a ser un nivel alto cuando tengo 1, 1. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el análisis. Ahora tengo que, voy a reescribir mi circuito cuando tengo las dos ceros. Bueno, aquí cuando tengo los dos ceros. ¿Qué pasa cuando tengo los dos compuertas bueno, las dos entradas en 0? Si los dos están en 0, eso implica que los dos están en directo. ¿Están, perdón, en qué me dijo? Conectados en directo. En corriente directa, ¿sí? Aquí es importante mencionar que cuando yo digo que están en 0, no es que estén desconectados, sino que están directamente a tierra. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que lo estoy redibujando, ¿sí? 0 es que los estoy mandando a un voltaje 0, pero lo estoy conectando directamente a tierra, ¿sí? Y me quedaría de esta forma mi circuito. Y ese es el voltaje de salida. Aquí tengo 0 y aquí tengo lo que es la fuente de 10 volts, ¿sí? Polarizo y me queda que sería menos más, más menos, más menos. Aquí están invertidas mis fuentes. Sí, ya me di cuenta. La costumbre de siempre ponerlas de la misma forma, están invertidas. Okay. Y tengo entonces que sería más, menos, más, menos. Entonces la corriente ahora viene en este sentido. En ambos diodos, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué voltaje voy a tener a la salida? Hacemos análisis por leyes de Kirchhoff de voltaje y tengo que sería, ahora voy a empezar de este lado, sería 10 volts
menos el voltaje en la resistencia menos el voltaje del diodo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es igual con 0. 10 menos 0.7 tengo que son 10.3 volts menos el voltaje en la resistencia y esto es igual con 0. Y tengo que el voltaje en la resistencia va a ser igual a ¿cuánto? A 9.3 volts. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el voltaje de salida es de este punto a este punto. Tengo que sería menos, más, menos. Entonces sería los 10 volts menos el voltaje de la resistencia, que sería de 9.3 volts. Este es el voltaje de salida. Este es igual a ¿cuánto? 0.7 volts, ¿sí? Entonces, con ese 0.7 volts, pues no puedo encender nada. O sea, es un voltaje muy bajo. Déjenme ver, aquí sería voltaje 1, voltaje 2 y voltaje de salida. Entonces tengo que cuando los dos están en 0, la salida va a ser de 0.7 volts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué serían 0 en el voltaje 1 y voltaje 2? Se supone que están a tierra. ¿Mande? Ajá, pero están alimentados de la fuente de 10. Pero yo aquí, o sea, este está alimentada en las 10, pero el voltaje B1 son mi entrada, o sea, aquí no le estoy ingresando ningún voltaje, simplemente lo estoy conectando a un nivel bajo. No sé si es lo que usted me está preguntando. Ajá, sí, digamos, si están conectados a 0, significa que la tensión que los alimenta va a ser la del diodo, la de la fuente, menos la de, en este caso, la que está usted apagando. Ajá. Ajá. La fuente de 10 se supone que ahí activo, cuando está activada, esas dos ramas están en paralelo, pero están, o sea, se supone que sí están conduciendo, ¿no? Sí están conduciendo, o sea, si se da cuenta están polarizados, ¿sí? Pero a mí me interesa el voltaje en este punto, aquí donde tengo B0, ¿sí? Aquí no les estoy ingresando el voltaje va a ser un voltaje 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir un voltaje 0? Que estoy conectando el dispositivo directamente a tierra, ¿sí? Cuando usted usa una compuerta lógica, cuando dice nivel alto, pues le manda un voltaje, ¿no? Un voltaje, no sé, 5 volts. Cuando es un nivel bajo, ¿qué hace? Lo manda a tierra, que es darle un voltaje bajo, que es 0 volts. No sé si es su pregunta. Sí, ya. ¿Sí? Bien. Sí. Es lo que estamos haciendo ahorita. O sea, los diodos sí están conduciendo. Y el voltaje de salida en esta parte, cuando yo tengo en las dos entradas de voltaje 1 y voltaje 2 es 0, un nivel bajo, en los dos diodos conducen, ¿sí? Hago mi análisis y tengo que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje, bueno, aquí me faltó ponerlo, se los voy a poner para que quede, voltaje B0 va a ser igual a lo que tengo de este punto a este punto, que vendría siendo, si lo considero así, sería menos el voltaje de la resistencia, menos, no, déjenme ver, sería menos, aquí vuelvo a repetir, como estamos en paralelo de esto, la fuente aquí queda positiva, entonces considero lo que es la fuente, que sería menos la resistencia y más los 10 volts.
Y esto va a ser igual a lo que tengo aquí, serían los 10 menos 9.3, que vendría siendo el voltaje que calculamos de la resistencia, me da un voltaje de 0.7. ¿Sí? Aquí considero que el voltaje de entrada es positivo, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Si yo tuviera invertida la fuente, pues el voltaje va a ser negativo, porque la fuente es una fuente negativa. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Alguna pregunta? Maestra, lo que a mí no me quedó claro es porque, bueno, las fuentes eran 0. No le entendí muy bien esa parte. Estamos comprobando lo que es una compuerta lógica OR, ¿sí? Para que las compuertas lógicas pues son de 2 entradas, ¿sí? Que esta vendría siendo su tabla de verdad. Tengo que, este es el comportamiento de esta compuerta lógica AND, ¿sí? Donde tengo que la entrada 1 es 0 y la entrada 2 es 0. Por eso le estoy poniendo aquí que en ambas son 0, ¿sí? Ahora voy a hacer la siguiente combinación. Cuando la entrada 1 es 0 y la entrada 2 es 1, la salida tiene que ser un nivel bajo, o sea, 0. Estos son independientes, o sea, esta es una fuente y esta es otra fuente. Yo le estoy mandando esas señales para que me funcione la compuerta lógica. En este caso, la compuerta lógica AND, ¿sí? Es las entradas que yo estoy manipulando para que opere mi compuerta lógica. No sé si contesté su pregunta o sí. ¿Cuál es su duda, más bien? No, sí, maestra, ya la entendí, gracias. ¿Sí? Ahora, este es cuando tengo la combinación de 0, 0. Vamos a ver el análisis cuando es 0, 1, que sería esta, la segunda combinación. Si reescribo mi circuito, ahora ¿cómo me va a quedar? Ahora tengo que esta va a ser igual 0, la primera entrada, la entrada B1 es 0, que va a ir conectada a tierra. Tengo la fuente del diodo, el diodo, y se va a conectar a la resistencia. La entrada B2 va a estar conectada a 1, que sería a 10 volts en este caso. Si esta sería mi fuente de 10 volts, tengo el diodo. Vamos a escribir el diodo nada más y ahorita vemos cómo se comporta este diodo, ¿sale? Y tengo la resistencia y la otra fuente adicional. Ahora mi circuito queda de esta forma. Tengo menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos y más, menos. ¿Estamos de acuerdo? La corriente viene en este sentido. De esta fuente. Pero aquí tengo otra fuente que su corriente viene en este sentido. Y esta viene en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, por lo tanto, este diodo está conduciendo y ¿en qué condiciones está? Con la fuente de 10 volts que tengo aquí, está en polarización inversa, ¿sí? Y con la fuente que tengo de este lado está en polarización directa. Pero si yo veo que
aquí tengo una caída de tensión que ya vimos y realmente aquí voy a tener un voltaje de 0.7 volts. El voltaje de 10 volts es mucho mayor a este, por lo tanto va a predominar este voltaje. Y esto va, esta alimentación va a hacer que el diodo se comporte como si estuviera inversa. En polarización inversa. Entonces se comporta como un circuito abierto esta rama. Y por lo tanto nada más me queda esta del análisis. ¿Estamos de acuerdo? Y pues ya lo habíamos hecho. Quedamos que aquí están en paralelo, es el mismo voltaje, es como si nada más tuviéramos una rama. Y de esta forma pues también es exactamente lo mismo. Hago el análisis y me va a quedar que el voltaje de salida va a ser igual a 0.7 volts. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Ok, entonces cuando tengo 0,1, el voltaje de salida va a ser de 7.7 volts. Por lo tanto, no va a encender, no me puede encender ningún dispositivo, pues es un nivel bajo. Ahora hacemos el análisis cuando tengo 1,0 y pues vendría siendo el mismo que este, nada más invertidos. Este se va a comportar como circuito abierto y este como circuito cerrado. ¿Lo hacemos o ya con esto se comprende? Bueno, lo voy a hacer. En las condiciones de cuando tengo 1,0, pues ahora mi circuito se va a comportar de esta forma. La entrada 1 va a estar polarizada con 10 volts. Tengo el diodo. Y la entrada 2 va a estar directamente a tierra, está con 0 volts. Tengo la resistencia y la fuente adicional. Tengo 10 volts de este lado, tengo 10 también. Este es tierra. Son 10 volts. Y tengo mis diodos, ¿sí? Checo las corrientes. La corriente de esta fuente va en este sentido. Y la corriente de esta fuente va en este sentido. El diodo 2 se está polarizando directamente con esta fuente, por lo tanto se va a comportar como un circuito cerrado. El diodo 1 se polariza con esta fuente y con esta fuente. Aquí tengo una caída de tensión, por lo tanto el voltaje mayor es el de 10 volts y con esta fuente el diodo se está comportando como un circuito abierto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces este lo represento como un circuito abierto y nada más me va a conducir el diodo 2. Si hago el análisis, pues me queda el mismo análisis que hicimos en la primera parte. Serían los 10 volts, sería menos, más, menos, más, menos, y aquí sería la fuente. Entonces tengo que sería los 10 volts de sería más, menos el voltaje en la resistencia, menos el voltaje del diodo, que sería 0.7, esto es igual con 0 volts. Digo con 0, perdón. Despejo voltaje en la resistencia y va a ser igual a 9.3 volts. ¿Sí? Este voltaje es el que tiene esta resistencia, entonces a mí me interesa el voltaje de salida y tengo que el voltaje de salida va a ser igual a
serían 10 volts positivos porque es una fuente positiva menos el voltaje en la resistencia. Y esto es igual a 0.7 volts. Entonces lleno mi tablita y sería que cuando tengo 1, 0, igual voy a tener un voltaje de 0.7 volts. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, cuando tengo la entrada de 1, 1, me quedaría mi circuito de esta forma. Tengo que el voltaje 1, también este sería voltaje 1, tiene 10 volts. Voltaje 2, igual va a ser con una fuente de 10 volts porque estamos dándole un nivel alto. Tengo la resistencia y tengo la otra fuente adicional. Estos son 10 volts, aquí también tengo 10 volts. Y en esta parte tengo el voltaje de salida, resistencia. Ok. Checo las corrientes, aquí tengo una corriente que va en este sentido, esta corriente que va en este sentido y esta corriente que va en este sentido. Tengo menos más, menos más, más menos, más menos y más menos. El diodo con esta fuente se comportaría como un circuito cerrado, ¿sí? Pero aquí tengo 10 volts, pero aquí va a haber una caída de tensión, por lo tanto aquí va a ser un voltaje menor a 10 volts. El voltaje de estas fuentes es de 10 volts, es mayor al voltaje que voy a tener de voltaje que vaya a polarizar el diodo. Por lo tanto, con esta fuente de corriente directa positiva, el diodo se está polarizando inversamente. Entonces, este diodo se va a comportar como un circuito abierto. Ambos diodos se van a comportar como un circuito abierto por esta fuente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual a ¿cuánto? Sería de esta parte a esta parte. El voltaje de salida serían los mismos, ¿no? A 10 volts, ¿no? Uh-huh. Entonces tengo porque ese voltaje, pues aquí tendría yo igual 10 volts en la resistencia, por lo tanto, pues es exactamente el mismo voltaje. Entonces concluyo que mi tablita me va a quedar 1, no serían, aquí serían 10 volts, no les puse 10 volts, serían 10 volts, 10 volts, y el voltaje de salida sería igual a 10 volts. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se está cumpliendo la tabla de verdad, que cuando los dos son un nivel alto, tengo un voltaje en nivel alto, que en este caso vendrían siendo los 10 volts. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Profesora, ¿le puede subir para ver la tabla? Ahí. Para mi práctica voy a tener que agregarle una resistencia.
y el diodo LED para poder visualizar la señal de salida. Vuelvo a repetir, ustedes van a alimentar con la fuente que tengan en casa y van a poner el LED que ustedes quieran, rojo, verde, amarillo, azul, el que ustedes quieran. Lo único importante de acá es que esta corriente que circule por el LED tiene que ser de 15 a 20 miliamperes, ¿sí? Y para determinar esta corriente, pues tengo que determinar las resistencias adecuadas para que me dé esta corriente. Ok, mande. Yo tengo una duda. En resistencia 1, entonces, ¿el voltaje de la resistencia es 0? ¿Ya no hay caída de tensión allí? ¿En cuál? En el último. En el último. No. Aquí, si yo hago mi análisis, supongamos que esto está a tierra, ¿qué va a ser? El voltaje que tengo de entrada, todo ese voltaje lo va a consumir la resistencia, ¿sí? No podría ser 1, sino que realmente el voltaje va a estar en la resistencia, que vendrían siendo los 10 volts. ¿Sí? Mire, si hago el análisis por leyes de Kirchhoff de voltaje y me quedaría que sería 10 volts menos el voltaje en la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Esto va a ser igual con 0. Nada más tengo este sería mi circuito. Esto va a ir directamente a tierra, ¿sale? Entonces despejo voltaje en la resistencia y va a ser igual a 10 volts, ¿sí? La suma de esto me tiene que dar los 0. Entonces, ahí, esto va a ser igual a 10 volts. No sé por qué puse 0. ¿Sí? El voltaje en la resistencia va a ser los 10 volts. Si usted mide aquí, tiene que darle 10 volts. Por leyes de Kirchhoff. Usted diría, entonces serían 10 y menos 10, pues me va a dar 0. Sí, porque se está cumpliendo esta ley de Kirchhoff. Tiene que ser lo mismo que entra, es lo mismo que las que tengo en las caídas de tensión de mi circuito. En esta caso nada más tengo una resistencia, entonces esa resistencia me consume los 10 volts de la fuente. No sé si me expliqué, muchachita. No, la verdad no entendí. Porque la resistencia entonces se estaría consumiendo 10 volts, ¿no? Sí, entonces, en la resistencia. Alta. ¿Mande? ¿Cómo daría una señal alta en voltaje de salida? El voltaje de salida pues serían los 10 volts, o sea, lo mismo que tengo en esta rama, que serían los 10 volts, es lo mismo que voy a tener en este punto, en el voltaje de salida, ¿sí? Porque el voltaje de salida vendría siendo, no es, el voltaje de salida en este caso no es la resistencia, el voltaje de salida es de este punto a tierra, ¿sí? Vendría a considerar el voltaje de entrada y la resistencia. Ah, ok. ¿Sí? En este caso el voltaje de salida no es igual a al voltaje en la resistencia, es diferente al voltaje en la resistencia, ¿sí? Es el voltaje de salida es igual a la resistencia, en este caso sería 10 volts, sería menos los 10 volts, o sea, este es el voltaje de la resistencia, ¿sí? Lo que tengo en este punto. Digo, el voltaje de salida es de este punto, la resistencia y la fuente, ¿sí? Si yo considero nada más el voltaje en la resistencia, pues ya sería otra salida. ¿Sí me explico? Sí, profesora. No la veo muy convencida. Ahí ya nada más, compañera, es como si tuvieras, das de cuenta que como las dos ramas ya no van a estar conectadas, pues estas, o sea, bórralas. De hecho, el circuito así solito, digamos que sin medirle la tensión, va a ser un circuito abierto. Pero cuando tú quieres medir la tensión, como si conectaras ahí un multímetro, es como si tuvieras un circuito en serie, como los primeros que veíamos, una fuente
el cable y la resistencia. Entonces, si te das cuenta, al final la resistencia es como si estuviera en paralelo con la fuente. Pues es el valor de la fuente. Es como si estuviera midiendo directamente la fuente. Ah, ok, ya entendí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ya en este caso, si yo pongo esta resistencia y este diodo, pues punto 7, pues no me va a encender el LED. ¿Estamos de acuerdo? Este diodo LED. Para ninguna de las tres primeras combinaciones me encendería el LED, ¿sí? Con punto 7 no lo puedo encender. Recuerden que le necesitan mínimo, por ejemplo, un LED rojo de 1.9 volts, ¿sí? Entonces, pues no me lo enciende. Por eso es que estoy diciendo que la salida va a ser 0 en la combinación de 0, 0, 0, 1 y 1, 0. Ya cuando tengo los 10 volts, entonces hago mi análisis, ¿sí? A lo mejor si ustedes hacen su análisis con 10 volts que ya voy a tener en la combinación 1, 1, pues nos va a quedar que ya no va a ser, de este punto a este punto ya no va a ser el voltaje de 10 volts, ya va a haber una caída de tensión de lo que estamos agregando, ¿sí? Entonces sí es importante que hagan su análisis para ver el arreglo de estas resistencias y les dé los de 15 a 20 miliamperes para que el diodo no se dañe. Vuelvo a repetir, a lo mejor puede soportar hasta 25 miliamperes, pero ¿qué va a pasar con el LED? Va a encender va a tener su luminosidad muy alta y eso poco a poco va a ir dañando al LED, ¿sí? Si yo tiene una corriente menor a 15 miliamperes, pues se va a ver muy tenue, va a prender muy opaco. Entonces, para que encienda correctamente tiene que tener esta corriente entre el rango de 15 a 20 miliamperes. Pero solo tengo una pregunta ahí en el caso 00. Sí. Si nosotros conectamos, digamos, un multímetro en la entrada en cualquiera de las dos ramas, al fin es el mismo. Pero si conectamos un multímetro en la entrada del diodo, antes de la entrada, y obviamente a la salida de la fuente, o sea, medir la tensión ahí en el diodo, esa tensión sería la misma, sería 0.7, sería la misma de B0 a la tierra de la fuente de 10, Sí. que de B0 a las fuentes apagadas, ¿verdad? ¿Sería la misma? Sí, sería la misma. De este punto, si yo conecto mi multímetro de este punto a este punto, serían los 0.7 volts, ¿sí? O si lo conecto de este punto a este punto, sería igual, los 0.7 volts. Si se da cuenta, es la misma tierra. Sí. Sí, era la pregunta, ¿no? Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? No, maestra. Bueno, estas serían una de las aplicaciones de diodos en serie, diodos serie paralelo en corriente directa. ¿Cómo nos quedaría o cómo se podría decir que quedaría la compuerta NOT, que son las compuertas básicas? ¿Alguien la podría diseñar? La nota es nada más la inversora, ¿no? Ajá, que cuando yo alimente con 10 volts, me dé un 0. Y cuando esté alimentando con 0, me dé un nivel alto, ¿sí? La tabla de verdad de la compuerta NOT. Ay, lo estoy escribiendo mal. Sería, nada más tengo una sola entrada. Sería voltaje 1 y la salida va a ser B0, ¿sí? Entonces, si es 0, va a ser 1 y si es 1, va a ser 0.
Profe, antes de continuar, ¿le puedes subir un poquito al 00? Ahí estoy. Ahí. Gracias. De nada. Ya está. Ok. Bueno, chicos, esta es muy sencilla, trátenla de diseñar ustedes y este sería mi experimento 3 de la práctica 2. Inténtenla, si no pueden ya me dicen y les ayudo, ¿ok? Pero ahí tendrían que ser 2 compuertas, ¿no, profesor? 2 compuertas. Ajá, porque pues al final... A ver. Chécanlo bien. No, sí, está bien, solo es uno. Ok. Chéquenlo y si no tienen alguna duda me dicen ya cuando vayan a hacer la práctica y lo vemos, ¿ok? Bueno, esto ya sería con lo que estoy concluyendo bueno, vamos a ver otra aplicación ya para que termine este tema. Vamos a ver lo que es otra de las aplicaciones que lo utilizamos frecuentemente, es un detector de polaridad, ¿sí? Que este circuito nos determine si estamos conectando en positivo o negativo, ¿sí? Por ejemplo, a veces nuestras fuentes no sabemos cuál es la terminal positiva y la terminal negativa, entonces con un detector de polaridad podemos determinar cuál es la terminal positiva o la terminal negativa, ¿sí? También es con diodos, es igual muy sencillo, detector de polaridad. ¿Sí? Es un circuito, tengo una resistencia y también son 2 diodos LEDs en paralelo. Estos enunciados vienen en las notas. Ahorita se las subo terminando la clase. Y quedaría de esta forma. Esta resistencia no. Bueno, nos quedaría que esta sería nuestra señal de salida, ¿sí? Tenemos 2 LEDs. Ahí no está, uno es invertido. Déjenme invertirlo. Uno va a ser de color verde. Y el otro va a ser de color rojo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí vamos a alimentar
con el voltaje de 10 volts para ver, bueno, con el voltaje o el voltaje donde ustedes vayan a medir su polaridad. En este caso estoy poniendo 10 volts. Viene la corriente y si está polarizado directamente, que tenemos la polarización directa, pues se va a encender el LED verde, ¿sí? Si lo polarizamos inversamente, se enciende el LED rojo. ¿Por qué? Porque entonces la corriente viene en este sentido, en sentido contrario, y se va a polarizar el LED rojo. Entonces me va a decir que está polarizado inversamente. ¿Sí me explico, muchachos? O sea, los 10 volts va a ser la fuente que nosotros vamos a probar. Sí, que están probando. Y obviamente que si conecto bien positivo y negativo, pues va a ir la corriente y va a entrar el verde. Sí. Porque va a entrar primero la... Ok, sí. Sí, que me está indicando que se está que esa va a ser la terminal positiva y la terminal negativa. Ya identificaron cuál es la positiva y cuál es la negativa, ¿no? Y si se enciende el rojo, pues quiere decir que está invertida la fuente, ¿no? Ok, ese sería el más sencillo, pero aquí si yo lo hago así directamente me va a surgir un problema. Recuerden que se polarizan este va a estar polarizado directamente el verde y este va a estar polarizado inversamente. Cuando se polariza un diodo inversamente, ¿qué voltaje tengo? ¿Qué voltaje quedamos que hay que tener cuidado para no dañar a los diodos cuando se polarizan inversamente? Sería el diodo, el voltaje que... ¿Cómo se llama? Es el voltaje de inversa, el que ya empieza... El voltaje de ruptura o voltaje pico inverso, ¿no? Sí. Entonces, en los diodos de silicio no hay problema porque esos diodos me soportan demasiado voltaje, ¿sí? Pero en los diodos LED, por lo regular, el voltaje de ruptura es el mismo voltaje de umbral, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que este es un diodo verde, quedamos que es un voltaje de 4.3 volts, es su voltaje de umbral. Y para el diodo rojo quedamos que es aproximadamente igual de 1.9 a 2.5 volts. Le vamos a dejar 1.9 volts, ¿sí? Entonces, si yo estoy polarizando este diodo directamente, ¿qué voltaje voy a tener en este? El voltaje en polarización inversa. Si este está encendiendo y yo le pongo el multímetro para medir el voltaje del diodo rojo, ¿qué voltaje tendría yo si está conduciendo el diodo verde? Serían 7.6. 7.6. Y si yo estoy diciendo que el voltaje pico inverso del diodo es de 1.9, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar en estas condiciones? Va a empezar a tener mucha corriente, pero el diodo no va a soportar ese voltaje, entonces se me va a dañar. Para eso hay que hacer un arreglo para que ese diodo LED rojo no se dañe, o el verde. De cualquier forma, cualquiera de los dos diodos se podría dañar porque tienen un voltaje de ruptura o un voltaje pico inverso mayor a su voltaje de umbral, ¿sí? Entonces, pareciera muy fácil hacer el detector de polaridad. Me podría funcionar si yo nada más es para unas fuentes con un voltaje muy pequeño. Si yo ya pongo de 10 volts, pues ya me lo puede dañar. A lo mejor con 5 volts no. Vuelvo a repetir, los LED no es que se dañen al instante, sino su vida útil se va terminando muy rápido y pues el aparato en un poco tiempo pues ya no va a funcionar, ¿sí? Que es lo que a veces pasa con algunos aparatos, si se dan cuenta de electrónicos, que sin
nada, ya no funciona, ¿no? Y su vida útil es muy corta. Por eso, porque a veces no están bien diseñados. Bueno, para evitar ese voltaje de ruptura que sea muy grande en el voltaje, en el diodo que se está polarizando inversamente, vamos a agregarle un diodo rectificador, que podría ser un diodo de silicio o de germanio, ¿sí? Hago el mismo circuito, y si yo lo quiero que quede más exacto, pues voy a calcular la resistencia para cada uno de los diodos. Perdón. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, estos diodos tienen diferente voltaje de umbral. Entonces, aquí va a pasar menos corriente que en el diodo verde, si yo nada más tengo esta resistencia al inicio. Entonces, para que me quede más, con un diseño más exacto mi detector de polaridad, voy a calcular la resistencia para cada uno de los diodos y me dé la corriente exacta que yo necesito, ¿sí? Que son de 15 a 20 miliamperes. Los LEDs ultrabrillantes, en algunas ocasiones el fabricante sí especifica que puede alcanzar hasta 30 miliamperes, pero eso sí ya es cosa de checar realmente sus características o sus especificaciones, ¿sí? Bueno, entonces hago lo que son mis resistencias para cada uno de los LEDs y voy a agregarle un diodo rectificador. Este es el de polarización inversa. Voy a poner. Sería un diodo de silicio. El diodo LED. Diodo de silicio. Y el diodo LED. Aquí ya le puedo quitar la carga y me quedaría de esta forma mi detector de polaridad. ¿Sí? Sería resistencia 1, resistencia 2. Este sería de silicio, que son los que ustedes tienen. Este también sería de silicio. Y este sería un LED verde. Y este sería un LED rojo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar al momento de agregarle este diodo de silicio? ¿Cuál es la intención de agregarle este diodo de silicio? ¿El voltaje? El voltaje, ¿sí? Si yo mido, quedamos que estos diodos de silicio pueden absorber más voltaje de pico inverso que los diodos LED, ¿sí? Entonces, si a la hora de agregarle este diodo de silicio, cuando yo esté polarizando directamente con un voltaje positivo, se va a encender el diodo verde. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, déjenme reescribir bien el circuito para ver sus polarizaciones. Estas serían mis puntas de prueba. Aquí estoy conectando a positivo a la fuente que voy a probar. Serían los 10 volts y tengo que sería menos más, más menos, más menos y más menos, ¿sí? En estas condiciones, aquí sería, se comportaría como un circuito abierto. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, está polarizado el diodo verde, ¿sí? Si yo mido el voltaje en el diodo verde, rojo, el voltaje que voy a tener va a ser un voltaje muy pequeño, porque el circuito se abre desde este punto. Ya no estoy midiendo el voltaje directamente
a lo que es en las terminales de este circuito, sino estoy midiendo nada más directamente al diodo LED. Por lo tanto, va a haber un voltaje, ese voltaje ya no va a llegar aquí completo, el voltaje pico inverso, porque este ya se está abriendo, antes se está abriendo igual el circuito. Entonces, lo que tengo en estas terminales va a ser un voltaje de aproximadamente igual a 0 volts, ¿sí? Lo mismo, si yo mido el voltaje en el LED, en el diodo de silicio, igual voy a tener un voltaje muy pequeño, ¿sí? Si yo mido el voltaje en estas condiciones de polarización directa para el diodo verde, voy a tener un voltaje mínimo. Pero si yo mido el voltaje de este punto a este punto, voy a tener el voltaje, ahora sí, el voltaje que tengo de entrada, que serían los 10 menos la caída de tensión de los LEDs, ¿sí? Entonces, ese voltaje sería el que tengo de este punto a este punto, pero ya este está protegiendo a mi LED, ya no lo voy a dañar con un voltaje inverso. No sé si me explico, muchachos. Sí, Sería como un profe. tipo switch, ¿no? Como un interruptor. Funciona como un interruptor, ¿sí? Este va a proteger al diodo LED. Este diodo de silicio protege al diodo LED para polarizaciones inversas, ¿sí? Para polarización directa, pues se va a comportar igual como un circuito cerrado, ¿sí? Cuando yo invierto esta fuente, ahora la pongo negativo positivo, pues se va a encender el LED rojo y el LED verde se va a comportar como un circuito abierto. Entonces ahí estoy haciendo mi detector de polaridad y ya con eso identifico cuál es mi terminal positiva y mi terminal negativa de mi fuente. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, muchachos. No, pues ¿Sí? Este igual lo podríamos llevar a prácticas, pero ya serían muchas prácticas. Les voy a dejar en opción, ustedes me dicen por equipo cuál quieren realizar. Sí, pueden realizar lo que son las, bueno, mejor yo les voy a asignar. Unos equipos van a ser el de las compuertas y otro equipo va a ser el detector de polaridad. En vamos a tener igual experimentos. El primer experimento sería directamente nada más con los diodos LED y una sola resistencia, ¿sí? Este sería mi primer experimento. No les pongo valores porque recuerden, es con lo que ustedes tienen en casa, ¿sí? Este sería el experimento 1 con nada más poner lo que son los puros LEDs sin los diodos. ¿Y qué es lo que van a medirme? Van a medir lo que es el voltaje en el diodo LED verde, voltaje en el LED rojo, en la misma situación cuando se polariza directamente e inversamente, cuando estamos alimentando con una fuente positiva, ¿sí? Cuando la alimentación es positiva y cuando la alimentación es negativa, ¿sí? Medimos igual voltaje en el diodo verde y voltaje en el diodo rojo, ¿sí? ¿Sí me explico? ¿O les hago bien la tablita, que es lo que necesito? Bueno, voy a hacerles la tabla para que quede claro. ¿O está un poco confundido esto, chicos? ¿O sí se comprendió el análisis de este detector de polaridad? yo, bueno, de mi parte no tengo problema. Sí, maestra. Bueno, entonces en los resultados en forma de tabla, pues me van a dar esto. Déjenme, hago la tabla rápido. Insertar una tabla.
Esta tabla va a ser cuando estoy alimentando con un voltaje positivo, ¿sí? Voltaje de 10 volts positivo, ¿ok? Vamos a medir lo que es el voltaje en el LED rojo. No sé si más grande. ¿Qué hago? Voltaje rojo. Rojo se refiere al LED rojo, ¿sale? Voltaje verde, corriente en el diodo igual verde o rojo primero y corriente en el diodo verde. Y voltaje en la resistencia, ¿sí? Es lo que necesito cuando se está polarizando directamente. Cuando se polariza inversamente, otra vez los mismos valores de los voltajes, ¿sí? Aquí me interesa ver qué voltaje voy a tener cuando se polariza qué voltaje tengo en el verde y qué voltaje tengo en el rojo, ¿sí? Y vamos a tener dos experimentos. Cuando no tengo la protección del diodo de silicio, que nada más estoy conectando lo que es directamente los dos diodos y ver la diferencia de uno y de otro, ¿no? Que realmente queda más protegido porque el voltaje pico inverso del diodo rojo, cuando se polariza el diodo verde directamente, va a ser mucho mayor y eso me va a dañar mi dispositivo o mi diodo rojo, ¿no? O inversamente. Si yo polarizo directamente el diodo rojo, el diodo verde también se va a dañar. No se daña de inmediato, o sea, pueden hacer sus pruebas y va a seguir funcionando. Pero si yo lo utilizo así frecuentemente, pues ese dispositivo, su vida útil es muy corta. No sé si me expliqué, ¿quedó claro, muchachos? Entonces el experimento 1 va a ser sin protección y el experimento 2 es ya considerando la protección de los diodos de silicio. Y pues sería todo. Recuerden, las resistencias tienen que calcularlas para que circule la corriente adecuada que requieren los diodos LEDs, que vendría siendo de 15 a 20 miliamperes. Y pues la alimentación es con lo que ustedes tengan en casa. No sé si su fuente sea de 5, de 7, de 15, de 12. Lo que ustedes tengan en casa es con lo que van a alimentar y van a hacer todos sus cálculos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces les subo el material, ahí igual viene esta explicación y ya ahora sí, para el próximo lunes ya comenzamos con la unidad 2, que es circuitos de conduidos en corriente alterna. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pues entonces sería todo por el día de hoy. Que tengan bonita clase. Digo, bonito día, perdón, pensando en la siguiente clase. También, maestra, gracias.